Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta desde Roma alrededor del 62 después de Cristo. Pablo escribió esta carta para agradecer a los creyentes en Filipos que le hubiesen enviado un regalo de dinero. Ya lo habían hecho también en el pasado. También les escribe para hacerles saber que aunque era un prisionero, el Evangelio de Cristo seguía siendo predicado. Puede que les haya escrito también para decirles que tenía la intención de visitarles si y cuando fuese liberado. Es una carta muy personal de Pablo a una iglesia que ha tenido cuidado de él. Es una carta llena de gozo y agradecimiento. El pensamiento central de la carta, que es cordial y sincera, es gozo y gratitud. La palabra regocijaos u otras de sentido similar, aparecen 16 veces en esta breve carta. Ni su encarcelamiento ni las actividades maliciosas de sus opositores podían extinguir su gozo en el Señor. Filipenses 1, versículo 18. Nueva traducción viviente. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Y seguiré gozándome. Filipenses 2, versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Filipenses 3, versículo 1. Nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas. Y lo hago para proteger su fe. Filipenses 4, versículo 1. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. En la carta se exponen también algunos importantes puntos doctrinales, como la exposición que hace Pablo de la persona de Cristo en su humillación. Consideraciones especiales. La ciudad de Filipos estaba situada a 18 kilómetros tierra adentro del mar Egeo, sobre la vía ignaciana, una estratégica carretera romana. Filipos era importante para el ejército romano, porque era un puesto clave para la defensa contra invasiones procedentes del norte. La estructura política y la cultura de Filipos era la misma que la romana, y de la ciudad se dice que era una semejanza en miniatura de Roma. Pablo fundó la iglesia en Filipos en su segundo viaje y la volvió a visitar unos 5 años después en su tercer viaje. Esta carta fue escrita unos 10 años después de la fundación de la iglesia. Resumen de Filipenses. La iglesia en Filipos había dado gran gozo y consolación al apóstol Pablo. Esta carta es, en esencia, una nota de agradecimiento enviada a estos creyentes por sus contribuciones a su vida y ministerio. Pablo se sentía complacido con ellos porque habían comenzado bien y seguían sirviendo a Cristo con lealtad. La oración de Pablo por ellos era que su amor siguiese floreciendo, y que tuviesen la capacidad de discernir qué cosas eran más importantes en la vida, y que sus vidas fuesen puras e irreprensibles. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Nueva traducción viviente. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Las circunstancias personales de Pablo en Roma. Su ministerio. Aparentemente, los creyentes de Filipos suponían que el Evangelio ya no se estaba proclamando, por cuanto Pablo estaba preso. Pero Pablo les asegura que lo cierto es lo contrario. No solo estaba Pablo predicando eficazmente mientras estaba en arresto domiciliario, sino que muchos otros, alentados por el ejemplo de Pablo, estaban manteniendo un testimonio más eficaz que nunca antes. Su gozo, después de informar acerca de que muchos estaban ahora testificando y ministrando, Pablo aclara a sus amigos en Filipos que no se trataba de que todos tuvieran motivos limpios. Algunos se oponían a Pablo, y parecían motivados para buscar su propia gloria. Aunque Pablo no se gozaba por esto, sí se gozaba porque de todas maneras el Evangelio estaba siendo proclamado. Su compromiso. Pablo parece estar esperando su liberación de su encarcelamiento, pero su esperanza se basaba en la oración, no en el sistema judicial romano. Pablo comparte su doble deseo,
Anhelaba estar con Jesucristo, y sin embargo quería quedarse con la Iglesia de Cristo. Su preferencia era estar con Cristo, pero se da cuenta de que todavía tenía un ministerio entre los creyentes. Es importante observar que gramaticalmente Pablo no deja lugar a dudas que la muerte lleva de inmediato y conscientemente al creyente a la presencia de Cristo. La partida de la muerte significa estar en presencia de Cristo. Aquí no se admite ningún sueño del alma ni ningún purgatorio. La exhortación práctica de Pablo. A los filipenses. Amonestaciones a la unidad y a la humildad. Pablo quería que la iglesia en Filipos se caracterizase por la unidad. Aparentemente, había algún problema de desunión allí. Filipenses 4, versículos 2 al 3. Nueva traducción viviente. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Les alienta a que abandonen todo egocentrismo y a que se concentren en otros. Filipenses 2, versículos 1 al 3. Nueva traducción viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Al hablar de vida desprendida, no puede pensar en un mejor y mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Nueva traducción viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pablo les recuerda que Cristo era, y es, Dios, y que sin embargo estuvo dispuesto a dejar de lado temporalmente la manifestación externa de su deidad, forma de Dios, a fin de venir a ser hombre. Cuando Cristo añadió humanidad a su deidad, limitó de manera voluntaria el uso independiente de algunos de sus atributos. Lo hizo para poder morir en la cruz para beneficio de otros. Pablo les dijo a estos creyentes que siguiesen el ejemplo de Cristo. Llamamiento a una conducta correcta. Los creyentes han de vivir vidas en sintonía con su fe. Deben traducir, obrar. Filipenses 2, versículo 12 Nueva traducción viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Su fe en vidas piadosas. Esto se puede conseguir mediante el poder de Dios en el interior. Ciertas actitudes, como quejarse, no deben formar parte de la vida, por cuanto dañan un testimonio creíble delante del mundo. Colaboradores de Pablo. Pablo apreciaba a sus colaboradores Timoteo y Epafrodito. Los dos eran excelentes siervos de Cristo y eran buenos ayudantes del apóstol. Los dos iban a acudir a Filipos, y estarían con los creyentes allí. La necesidad pasada y presente de Pablo. Esta parte de la carta contiene algunas declaraciones acerca de la vida personal de Pablo. Él recuerda su vida en el judaísmo. Había sido un hombre privilegiado, y también un hombre que había trabajado duramente para ser justo. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, lo abandonó todo por la relación superior con el Señor. Ahora se lo debía todo a Cristo, y tenía la meta simple de conocerle y servirle. En base de su propia experiencia, adviene a los filipenses acerca de los judaizantes, que eran enemigos del verdadero evangelio y que los podrían descarriar. La necesidad pasada y presente de Pablo.
Esta parte de la carta contiene algunas declaraciones acerca de la vida personal de Pablo. Él recuerda su vida en el judaísmo. Había sido un hombre privilegiado, y también un hombre que había trabajado duramente para ser justo. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, lo abandonó todo por la relación superior con el Señor. Ahora se lo debía todo a Cristo, y tenía la meta simple de conocerle y servirle. En base de su propia experiencia, adviene a los filipenses acerca de los judaizantes, que eran enemigos del verdadero evangelio y que los podrían descarriar. Los principios de Pablo para la vida gozosa. El regocijo de Pablo no se basaba en las circunstancias de la vida, sino que provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pablo alentó a estos creyentes a que dejasen de estar ansiosos por cosas y que aprendiesen a dejárselas al Señor con un espíritu agradecido. A su vez, el Señor les daría paz. Pablo observa que cuando la mente queda ocupada con pensamientos buenos, no estará ocupada con pensamientos ansiosos. El encomio de Pablo por haber subvenido a sus necesidades. Pablo concluye agradeciéndole su donación. La apreciaba. Había aprendido a contentarse en todas las circunstancias de la vida, abundancia o pobreza.